de lo que yo les venía hablando sobre este experto en gestión del riesgo, Alan Lawell. Él es, creo que es canadiense, pero bueno, independiente de eso, de donde sea, lo importante que él quiere decirnos con la gestión del riesgo, él dice, el riesgo es siempre una construcción social, es social, porque nosotros lo construimos. Ese va a ser como el común denominador de la charla y el mensaje, ¿sí? Es construcción social. ¿Construcción social en qué términos? En condiciones políticas, económicas, que no son las mejores. Todo eso son detonantes y factores que contribuyen a generar los riesgos y, por supuesto, los desastres. Resultado de determinantes y cambiantes procesos sociales. El hecho de haber mucha más gente en este mundo se vuelven más atenuantes, o sea, y más difíciles, mejor, de manejar el riesgo. O sea, la población que día a día crece en el mundo entero y más en América Latina contribuye a que los riesgos se aumenten. Y las mismas condiciones económicas, las mismas condiciones políticas también son grandes detonantes para que los riesgos se aumenten, derivados en gran parte de los estilos y modelos de desarrollo. Clarísimo. Si nosotros tenemos un determinado modelo, y que ya lo sabemos todos, llámese neoliberal o llámese capitalista, esos modelos contribuyen a que se dan las condiciones para que se generen los riesgos y se aumenten los desastres. Porque hablar de un modelo económico se debe tener en cuenta el conflicto, el desplazamiento, el hambre, la pobreza, etcétera, etcétera. Y todos esos factores están contribuyendo a que se generen más riesgos. Y, por supuesto, los desastres. Bueno, a ver, aquí hay una frase que no es mía, pero vuelvo y repito, es de Alan Lawell. Los desastres no son naturales. La naturaleza no tiene la culpa. Quien tiene la culpa de los desastres y el por qué día a día se aumentan los riesgos es causa directa de nosotros mismos, del ser humano. La naturaleza no. Que una avalancha, que el deshielo de Nevado del Ruiz, lo que pasó en Armero, lo que pasó en Armenia. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Armenia? O sea que eso sería previsible. Exactamente. Uno, lo que la ley 1523 pretende es que antes de que sucedan, estar prevenido. Lo que antes no sucedía con el 919, en Colombia se atendía ya el desastre. Venían campañas de recolección de mantas, de agua, de medicina, pero lo que la ley 1523 nos dice también que tenemos que prepararnos para atender el desastre. Pero yo me hago una pregunta. ¿Qué costo en términos monetarios tiene reubicar una población que se identifique que está en alto riesgo? Mucha plata. Miren que aquí también entra la parte de la voluntad política. Nosotros aquí en Bogotá, pues los que vivimos acá en Bogotá, podemos identificar zonas de alto riesgo. Y mucha gente, digamos el caso Bolívar, y pues no solamente la ciudad Bolívar, sino hay otras zonas en Bogotá. Ya Bogotá está microzonificada y ya se sabe exactamente en qué sitios son de altos riesgos por inundaciones, sitios por... Ya están, los invito a que averigüen en el Servicio Geológico. Bogotá ya tiene una microzonificación en cuanto a estos tipos de eventos, de inundaciones, de sísmicos, etcétera, etcétera. Pero hay riesgos en todas partes, ¿sí? Riesgos tecnológicos, lo que pasó ahí en Puente Aranda, cuando hubo la quema, el incendio de estas llantas,
que hubo alrededor de 15 días más o menos una contaminación que produjo no solamente el malestar social, sino que también produjo ciertas afectaciones al ser humano. Alguien me decía a mí, un técnico, que cuando uno estaba allá y llovía en esa zona, uno tendría que llegar a la casa a bañarse muy bien porque la atmósfera, el ambiente ahí estaba muy perjudicado por la misma quema, que todos los elementos que se generaron en ese momento producían problemas para la salud. Hay otro desastre natural que genera gases contaminantes, que es el desastre del río natural del río Bogotá. La generación continua de gases tóxicos por la contaminación del mismo río. La fermentación burbujea gases permanentemente. Pero, a ver, muy bien, eso es cierto, pero el problema es quién está generando eso. A eso es lo que yo quiero llegar, de que el antes de, nosotros la gestión del riesgo la podemos mirar en esos tres momentos. El antes, en el momento donde está sucediendo el evento, y el después. Repito, la 1523 nos dice tenemos que prepararnos antes, pero yo estaba colocando el ejemplo de, bueno, pongamos Ciudad Bolívar, porque al norte también hay zonas del Codito, todos estos barrios que están ahí en una pendiente que, gracias a Dios, digo yo así, no ha pasado nada, pero uno los identifica como zonas de alto riesgo, bien puede ser por un deslizamiento o un sismo que debilite toda la montaña. Bueno, entonces eso es lo que su merced dice, es perfectamente, es correcto, es claro, pero la cuestión aquí, el interés de mi charla es cómo nosotros, compartiendo la teoría de Alan Lowell, somos los mismos generadores de todo lo que estamos viendo. Bueno, los desastres no naturales, más adelante lo vamos a ver con calmita, somos generadores del riesgo, palabras textuales, pero yo quiero que nos llevemos esas palabras como tan elementales, pero que son tan reales, pero hasta dónde nosotros podemos hacer algo. No esperemos que el gobierno o nosotros desde acá, desde el Ministerio de Comercio, desde nuestras casas, en la calle, en cualquier parte, podemos ser parte de la solución, ¿sí? Uno cree que no aporta a los riesgos, pero uno sí está aportando a los riesgos, a que se maximicen los riesgos. A ver, ¿qué pasó acá? A ver, aquí para seguir con la reflexión, mi charla no es técnica. Yo aquí es más como de una parte educativa, formativa, de interpretación. Yo digo una cosa y no sé si ustedes me la compartan. No hay que ser técnicos para entender las cosas. Yo creo que es simplemente razonar como debe ser, actuar como debe ser. Dice ahí, siempre estamos en riesgo, es decir, el riesgo existe. Mucha gente dice, no, a mí no me ha pasado nada ni me va a pasar. El mundo entero, toda la humanidad está en un alto grado de riesgos de diferentes eventos. Cualquier evento puede afectar. Ya nosotros no somos acá Colombia, parte de Escocia o de Rusia o de la China, no. Lo que puede pasar en la China nos puede afectar acá. Acuerden lo del tsunami de hace 2 años, que casi estuvo por impactar en Tumaco. Tumaco es una de las poblaciones que tiene alto riesgo de tsunami. Otra cosa es que cuando hubo el tsunami allá en Japón, claro, cuando llegó a las costas del Pacífico, pues ya llegó debilitado. Pero ya hay estudios claros, precisos, de que Tumaco es una región de alto riesgo, altísimo, si me permiten la expresión, de tsunamis. Desafortunadamente la gente allá, y no vamos a echar culpas, pero cuando hay alerta de tsunami la gente se retira.
y cuando pasa la alerta de tsunami vuelve y ocupa los territorios que le corresponden al mar o a la playa. Entonces, ¿qué pasa ahí? O es gestión de quién, o es voluntad, o es conciencia, o qué puede pasar. Algo está fallando ahí, ¿sí? Entonces, cuando hubo la alerta de tsunami, entonces todo el mundo se metió hacia, pues, dejó la playa y se fue hacia adentro. Pasó la alerta de tsunami, entonces la gente vuelve y ocupa los territorios que no deberían ocupar. Pero bueno, el riesgo es dinámico, esto se hace más complejo, su control y su análisis. El riesgo, pues yo quiero mostrarlo de una manera elemental, es que hay que entender lo que somos nosotros los causantes de los riesgos. Es necesario la capacitación del riesgo. Es bueno que a alguien le digan, oiga Jorge, sacúdase que usted está viviendo, usted está generando riesgos por X o Y. Miren qué ha pasado en Bogotá los últimos días con las lluvias. Si ustedes le han puesto atención a las noticias, los delegados del acueducto han solicitado, y lo dicen y lo han dicho en varias ocasiones, no arrojen basuras a las calles, seamos un poquito más conscientes con las basuras. ¿Por qué? Porque las basuras se amontonan, si me permiten la expresión, y tapan las alcantarillas, y por eso es que se generan en parte las inundaciones aquí en Bogotá. Bogotá tiene un buen sistema de alcantarillado, pues no es óptimo, pero es aceptable, ¿sí? Pero si nosotros le contribuimos con las basuras, pues por supuesto cuando viene una lluvia o bueno, un invierno fuerte como el que hemos tenido, pues por supuesto esto aumenta que las inundaciones se maximicen. El riesgo no se puede eliminar, el riesgo es cambiante, se presenta de diferentes maneras y tiempos. Esto son palabras, son expresiones, como he dicho yo, elementales, pero es para precisar de que los riesgos, en cualquier momento, un ejemplo, aquí en Bogotá se han presentado vendavales, y no, lo curioso es que no se han presentado en el mismo sector. Yo vi uno en la 127 con autopista, toda la parte de Autonal, eso levantó techos y bueno, fue el último creo que hace 1 año o 2 años. Gravísimo porque pues habían personas por ahí transeúntes y en cualquier momento, y no estaba lloviendo, no estaban haciendo tormentas. Entonces ese ejemplo creo yo que es muy válido para este punto, ¿sí? Que un momento a otro hacen una aparición inesperada, ¿sí? Entonces hay que estar atentos sobre eso. Aquí no se necesita, vuelvo y repito, ser técnico ni brujo para uno saber qué puede estar pasando. Los riesgos, como los desastres, a veces son improvistos, así de un momento a otro. En Bogotá, ¿cuándo se había visto de eso los vendavales? También en el sur. Uno por las noticias escucha mucho de que las granizadas. Fíjense en la granizada de hace 2, 3 años también, y que parte de aquí, de la calle 26. Entonces son cosas fortuitas en cierta manera, pero que esas realidades nosotros las estamos generando. El cambio climático, pues hablar de cambio climático es un poquito complicado porque hay posiciones tan radicales que es algo natural, dicen los expertos, algunos, y más en Estados Unidos, pues se atreven a decir que eso es un proceso natural, pero otros que ya con estudios juiciosos han podido decir de que el cambio climático ha sido causa natural e industrial, por supuesto, pero bueno, esos son palabras más, palabras menos, pero es de origen natural. ¿Quién hace las fábricas? ¿Quién emite emisiones? Cualquier tipo de emisiones, pues es el hombre con su construcción de fábricas, de carros, etcétera, etcétera, y todas esas emisiones móviles o fijas van a ser la atmósfera y contribuyen a que se generen todos estos tipos de
de situaciones. A ver, aquí hay una fórmula que, para los que no la conocen, elemental, pero tiene de análisis muy profunda, que el riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. La amenaza, pues, ¿en qué condiciones nosotros de amenaza natural, antrópica, o muchos que llaman socioantrópica, ¿sí? Socionatural, excúseme, socionatural o natural, ¿sí? La socioantrópica es generada por el mismo hombre, por el ser humano, y la natural, por supuesto, cuando hay una avalancha o un vendaval o un sismo, etcétera, etcétera, esa es la natural. ¿Qué tipo de amenaza sería interesante que nosotros miráramos en nuestro entorno, caso aquí, o caso en nuestros sitios pues en las casas? ¿Qué amenaza tenemos nosotros? ¿Sí? Fíjense aquí en Bogotá lo que ha pasado últimamente en Fontibón. Cada vez que hay un invierno fuerte, Fontibón se inunda. Porque es que las condiciones de Fontibón son únicas y recuerden para los, bueno, no quiero decir que para los más viejitos, porque mucho antes, acuerden que todo ese sector, todo el sector de la avenida Cali eran humedales. Y que el hombre con la ambición, me permitiría yo decir así, ha ocupado esos humedales, que ustedes saben, los humedales son sitios que contrarrestan las inundaciones de cualquier río, ¿sí? Mitigan las inundaciones de... Entonces, el hombre que ha hecho, con su afán de desarrollo, por supuesto que necesita, pero hay que desarrollarse de una manera adecuada, sin atacar, si me permiten la expresión, o impactar la misma naturaleza. Lo que pasó en Chía, ¿no? Lo que pasó en Chía, exactamente. Ahí sí no quiero entrar en detalle, pero... Pero se dice que todo vuelve a su lugar, ¿no? Porque eso era igual también humedales y pues tiene que volver otra vez. Exactamente, así cuando sucede una avalancha o, por ejemplo, miren lo que pasó en Fusagasugá. En Fusagasugá, la quebrada que se desbordó es su causa, es su causa. ¿Sí? Y lo que pasa es que con el crecimiento de la población, pues nosotros estamos ocupando territorios que le pertenecen a la misma naturaleza. Claro, por supuesto lo de la Universidad de La Sabana, pues yo creo que no es secreto para nadie, pero son espacios que le pertenecen a la misma naturaleza. Pero bueno, lo digo de manera respetuosa, pero eso es lo que Alan Lowell nos quiere decir, somos generadores del riesgo. La vulnerabilidad, pues por supuesto nosotros como seres humanos cada día somos más vulnerables, porque las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales, todo lo que ustedes quieran, hacen parte de que esa vulnerabilidad como seres humanos sea cada vez mayor. O sea, nosotros como tenemos una amenaza que natural y socioantrópica también se puede llamar, cada día aumenta. Antrópica y natural, cada día aumenta. Nosotros nos la estamos generando porque primero la población, cada día la población crece. Entonces no hay sitios, no hay un sitio, ya sitios seguros, porque yo creo que no sé si en Bogotá estamos seguros, no por los sismos. Aquí Bogotá tiene sus características muy particulares, ¿sí? Pero yo a lo que quiero ir es hasta dónde en este mundo y en Bogotá, mejor, hasta dónde estamos seguros de ciertas amenazas naturales y antrópicas y hasta cómo podemos medir el grado de vulnerabilidad de esas amenazas. La vulnerabilidad va más directa, es expresa a las personas, a los seres humanos, a nosotros mismos. Bueno.
Bueno, entonces riesgos, no olvidemos que es amenaza por vulnerabilidad. Hay que identificar, y no es difícil, identificar qué tipo de amenaza, para resumir, tenemos nosotros en nuestro medio. A ver, aquí lo que yo les decía de medidas estructurales y no estructurales del riesgo, pues está en otro archivo, pero ¿a qué me refiero? Que las amenazas estructurales son las que es cuando se atienden, cuando hay una inundación, algún arreglo de un jarillón o de un muro de contención o alguna obra estructural para contrarrestar el impacto de algún evento, sea una inundación, una avalancha, o sea, son las obras físicas o civiles, como me dicen acá, para atender o mitigar el impacto de un evento. Y las no estructurales es lo que estamos haciendo acá, que es la capacitación, que es la educación sobre el riesgo, que son las campañas, que son, bueno, etcétera, etcétera. Esas son las medidas no estructurales para mitigar el riesgo. Yo quería presentar ese archivo, pero no sé si se pueda a los amigos. No, hay un archivo, qué pena, está en Excel, ahí mismo. Pueden ser, pero a eso se refieren las medidas estructurales. Y las no estructurales son estas, campañas, diplomados, docencia, capacitación sobre educación del riesgo. Bueno, Como el mismo ejemplo que usted puso de la Universidad de La Sabana, la Universidad de La Sabana montó una obra estructura con los suizos para evitar esa inundación, hicieron una especie de examen para evitar esos procesos. exactamente. Aquí hay una pequeña reflexión sobre esos dos asuntos. Claro, se tienen las obras, o como dicen ahí, las medidas estructurales, pero la idea es no realizarlas, sino evitar, porque esas obras estructurales se hacen después de que sucede un desastre. La idea es no hacerlas. Me excusarán a mí los ingenieros o los arquitectos, pero esa es la lógica. Se hacen las obras estructurales después de que pasa un evento o un desastre. Lo importante es que no se hagan. O si se hacen, pero ya identificando el mismo riesgo de que puede suceder algo. Una avalancha, un deslizamiento, etcétera, etcétera. Lo que ustedes ven en las carreteras, que ya han puesto una serie de medidas preventivas para que, porque ustedes lo saben bien, cuando se hace el trazado de una carretera, pues hay una serie de remoción de masas, ¿sí? Que cuando llueve o ya se debilitan las pendientes por donde va la carretera, entonces hay una serie de obras estructurales para mitigar que se hayan deslizamientos. Pero básicamente en eso consisten las medidas estructurales y no estructurales del riesgo. A ver, continuando como con la misma lógica, el mismo pensamiento, ¿sí? Alan Lowell, no es que ya sea seguido, pero para mí Alan Lowell ha sido, según mis investigaciones, como el que más ha trabajado el tema de gestión del riesgo, pero desde un punto de vista social, de construcción social, de enfoque netamente social, político, cultural y económico. Dice, el desastre visto como oportunidad y no como peligro o amenaza. Nosotros tendríamos que acostumbrarnos
que con base a esas experiencias un poco tristes que han habido aquí en Colombia, la avalancha lo de Armero, lo del río Páez, la avalancha del río Páez, el terremoto en Popayán en una Semana Santa, etcétera, etcétera, que han habido unos eventos muy tristes porque han habido pérdidas humanas y por supuesto pérdidas materiales. Colombia ya es hora de que creo yo que ya ha aprendido, pero todavía pienso yo que se debe seguir aprendiendo. Pero a lo que, compartiendo lo de Alan Lau, él dice, estos hechos, estos acontecimientos que hemos tenido en Colombia, que sirvan como una oportunidad de ver que sí se puede modificar nuestras actitudes, nuestros comportamientos, corregir para que no vuelva a suceder. Los pequeños y medianos eventos constituyen antesalas de los grandes desastres. Eso es otra reflexión muy interesante de que, si un ejemplo sencillo, ustedes han visto la circunvalar, ¿no? Que han habido en algunos puntos a lo largo de toda la circunvalar ciertos derrumbes en algunos puntos y se llegan con medidas estructurales y se ha visto también de que suceden en otros puntos otros pequeños derrumbes. O sea, si a eso habría que ponerle mucha atención porque esos se podrían llamar pequeños y medianos eventos que pueden generar una gran catástrofe, porque esos pequeños derrumbes que se han dado en la circunvalar pueden, sin ocasionar aquí ningún tipo de pánico, por supuesto, pero es un ejemplo que se puede poner, pueden generar un gran derrumbe. Bueno, a ver, aquí esta es la estrategia que nosotros en el Ministerio estamos trabajando, estrategia de educación ambiental para la gestión del riesgo. A ver, el objetivo de la estrategia es seguir con los objetivos específicos que nos plantea la 1523, ¿sí? Y poderlos trabajar con la estrategia que nosotros estamos construyendo desde el Ministerio de Ambiente, trabajar los 3 objetivos que propone la ley 1523, y ahí están, que es el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de los desastres. Por ley 1523, a nivel departamento, a nivel nación, departamento y municipio se crean los comités. Hay un comité de riesgo, hay un comité del conocimiento, uno de reducción y otro de manejo a nivel departamento y a nivel municipio. O sea, por municipio y por departamento deben haber 3 comités frente a los comités de conocimiento, reducción y manejo. Entonces nosotros con base a estos son los 3 objetivos de la política de desastres de la 1523, entonces nosotros lo retomamos y con eso pues estamos construyendo los lineamientos o la estrategia de educación ambiental del Ministerio. A ver, ¿qué se pretende con esa estrategia? La del Ministerio. Que haya integración de los sistemas actuales que el país tiene, porque aquí sí vale la pena decir todo en todo. O sea, el sistema nacional que ustedes también hacen parte como ministerio, hacen parte del Sistema Nacional Ambiental. Está el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo del Desastre, creado por la misma ley 1523, está el Sistema de Salud, está el Sistema Educativo, que todos sus aportes, toda la gestión, sus proyectos, sus programas deben contribuir a la gestión del riesgo. El sistema educativo, el sistema de salud, el de ciencia y tecnología con sus proyectos de innovación, etcétera, etcétera, deben contribuir a educar y a minimizar el riesgo. A ver, en conclusión, con relación a la estrategia, lo que se pretende
es que la estrategia de educación para la gestión del riesgo, ¿sí?, la que estamos adelantando, es articular los diferentes proyectos, actividades y o acciones existentes que en materia de gestión ambiental adelantan las instituciones o las comunidades en una determinada región. Con la estrategia se busca articular los proyectos hacia futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel municipal, principalmente, o a nivel departamental, que tanto el plan departamental, el plan municipal, se articulen frente a la gestión del riesgo, que se hablen, que haya una comunicación, que se trabaje al unísono, que se trabaje con un propósito, ¿sí? Es un largo caminar, no es fácil, porque recuerden por favor que aquí al comienzo se decía, la gestión del riesgo también es falta de voluntad, es de voluntad política, no es solamente de recursos, es de voluntad política. ¿Por qué la ley 1523 obliga, si me permiten decirlo así, que los municipios tienen que elaborar su plan de gestión del riesgo? Obligados. No porque, no es que al alcalde se le vaya a decir, señor alcalde, mire, hay la ley 1523 y mira a ver si usted puede proveer o facilitar un plan de gestión del riesgo municipal. No, lo tienen que hacer. La ley 1523 lo obliga. O sea, esta cuestión de la gestión del riesgo prácticamente, diría yo en estos términos, casi que obligatorio. O sea, nosotros desafortunadamente, si no es en cierta manera, con cierta presión, entonces no se hacen las cosas. Entonces yo pienso que cuando la estrategia busca esa articulación, tanto regional como municipal, pues sería lo ideal, que esté el sistema educativo, el de salud, etcétera, etcétera, todos mirando hacia un punto, dice, bueno, todos vamos a contribuir a minimizar los riesgos en el municipio. No quiero pues ser muy atrevido, pero por supuesto habrán alcaldes que le han puesto mucha la atención a este tema, pero habrán otros que quizás por tiempo, por recursos, muchas veces porque les falta un poco más de información, pero sí es obligación que los municipios por ley 1523 estén formulando el plan municipal de gestión del riesgo del desastre. Alguien citó aquí lo del río Bogotá. Es muy importante que nosotros como colombianos, como residentes aquí en Bogotá, leamos la sentencia que sacó el Consejo de Estado del Tribunal, no por lo largo, tiene más de 1500 hojas, pero es una obligación de muchísimas entidades, es una obligación de muchísimas entidades de ponerse de acuerdo, de elaborar unos planes, de presupuestar todas las acciones que la sentencia dispuso para tratar de remediar la contaminación del río Bogotá. La sentencia está colgada en la página web del Ministerio de Comercio, ahí la pueden encontrar en la parte del normograma, en la parte de sentencias que tienen que ver con la parte misional del Ministerio de Comercio, inclusive toca la importación de muchas cuestiones de comercio para que todos en esa estrategia que llama, y que estamos hablando de la sociabilización del riesgo, podamos unir fuerzas para poder controlar ese fenómeno tan tremendo que ha producido el ser humano en torno a la contaminación del río Bogotá. Gracias. Muy bien. Bueno, continuando con la charla, el riesgo busca también articular los planes, ya de alguna manera se dijo, los planes institucionales, o sea, que a nivel departamento, nivel municipal, se tengan en cuenta la articulación. Cuando uno habla de articulación es que se hablen. Los actores que manejan el plan departamental se sienten a la mesa con los que trabajan el plan de gestión ambiental regional, juntos, ahí sentaditos, digan, bueno, nosotros ustedes, ¿qué tienen pensado hacer en el plan departamental frente al riesgo? La corporación autónoma, ¿qué va a hacer frente al riesgo? Trabajemos sentados, es eso. Eso es lo que significaría o puede significar la articulación, el plan municipal, el POT,
los planes de ordenamiento territorial, que se converse con la comunidad, que se converse con todas las instituciones. Los tales PONCAN o los que conocen, bueno, el plan de ordenación y manejo de cuencas, ¿sí? Y el plan integral de vida que refiere a las comunidades indígenas, si hay en esa determinada región, que todos nos sentemos. Yo llamaría atrevidamente, digo, eso es falta de cultura, sentarnos y conversar. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? Usted y usted, y pongamos en la carta las necesidades, trabajemos de una manera articulada. Eso es lo que se pretende en aras de que minimizar los riesgos en la región. Aspectos normativos, pues no me voy a detener, pero los podemos al menos enunciar, pues por supuesto la Constitución, está la ley 152 que ustedes, pues es bien conocida por todos, que es la ley orgánica del plan de desarrollo, la ley 99 que ustedes hacen parte del sistema nacional, es la que crea el Ministerio de Ambiente, la ley 388, la que del 97, donde se habló por primera vez sobre los planes de ordenamiento territorial, la ley 1523, que es la que crea nuevamente la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el 41, el decreto 4147 es el decreto que crea la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y el decreto 1974 es por el cual se establecen los procedimientos para la expedición y actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Señor? Es como la más nueva, ¿no? Sí. A ver, esto a veces falla un poquito. La 1549, la ley 1549, que es por el cual se fortalece la institucionalización de la Política Nacional de Educación, que ya se las mencioné, que fue creada en el 2002, y que doy, pues, de parte mía el aval de que aquí al interior del ministerio tengan una dependencia, o un grupo, no sé cómo le llaman, de gestión ambiental, que eso es genial, y que todas las dependencias piensen, o sea, la gestión ambiental, ¿qué es? La gestión ambiental debe contribuir a la misma gestión del riesgo. Quiera o no, uno con las actitudes, con los comportamientos, etcétera, etcétera, uno va generando riesgos. La 850, que es lo de las vedurías, que fabuloso esa ley, tuvo un poquito de tropiezos al comienzo porque se formuló, por decir algo, este año y se aprobó como 2 años siguientes, pero bueno, por fin se aprobó. Y el COMPES, que se habla sobre el cambio climático, que tiene que ver plenamente con los desastres. A ver, aquí hay otra cuestión muy importante, conceptos a tener en cuenta para la implementación de la estrategia. Una cosa que se me olvida, esta estrategia va dirigida, pues al comienzo, digámoslo así, se tiene pensada dársele a las corporaciones autónomas regionales, pero nosotros hemos tenido otro escenario donde se ha podido divulgar esta estrategia. A ver, ¿en qué consiste ese tipo de conceptos? ¿Qué es la colectividad de la estrategia? A mí me gustaría que nosotros pensáramos un poco más, no tanto en los conceptos, sino en el alcance mismo de los conceptos. O sea, hablamos de una estrategia de educación para la gestión del riesgo, pero ¿qué significa eso? Entonces, esa estrategia para que se ponga en marcha, para que avance, se logre implementar, entonces aquí hay unos conceptos que debemos ser muy precisos en definir o en aplicar también. Interinstitucional, ya se habló de la articulación regional y municipal. Interdisciplinaria, sencillo, no solamente los técnicos son los encargados o los arquitectos, yo no tengo nada contra ellos, pero un trabajo como en la gestión del riesgo debe ser interdisciplinaria. Cualquier evento, cualquier situación que se presente en una determinada región o que se quiera generar un proyecto, debe ser con el aporte de todas las disciplinas.
Antes sí se pensaba que era únicamente el arquitecto o el abogado o bueno, no, ahora se debe trabajar de una manera interdisciplinaria, participativa. A la gente hay que darle la participación, los espacios para que hable, para que opine. Si hablamos de gestión del riesgo, la gente uno creía y una veces cree que la gente del común, los campesinos o la gente que menos cree uno que es la que más aporta. Hay que darle participación a todos. La prospectiva, pensar a largo plazo. Yo soy de los que no comparto, pero eso ya es una cuestión personal. Como decimos, corto, mediano plazo, no, pensemos a 15, 20 años, pensemos a 30 años. No pensemos a 2 años, pensemos a 30, 40 años. Sería un reto interesante, esa es la perspectiva. ¿Cómo vamos a alcanzar a 50 años? ¿Qué queremos nosotros para el país en 50 años? ¿Cómo vamos a ver la gestión del riesgo en 50 años? No pensemos solamente para el año entrante, seamos un poquito más prospectivos, pensemos más allá en el horizonte. Hay cosas que se pueden hacer y con voluntad se pueden hacer, planificada, investigativa, innovadora, política, científica, tecnológica. Y hay una cuestión importantísima aquí. A la gestión del riesgo hay que incorporarle la ética. Ya ahorita se habla de que todos los procesos institucionales, la gestión debe ser la gestión ambiental, para el caso nuestro y por supuesto yo creo que para cualquier proceso hay que seguir con la ética. La ética es y debe ser la base fundamental para cualquiera de nuestros proyectos de vida, de trabajo, de familia, cualquier actividad, no olvidar la ética y por supuesto que sea sostenible en el largo plazo. A ver, se busca también con la estrategia que sería interesante que ustedes se plantearan acá una estrategia de educación ambiental para la gestión del riesgo al interior de la institución. Entonces, ¿qué harían ustedes? Pues mirar qué estrategias de comunicación, primero, pues construirla entre todos, proponer, bueno, ¿cuál va a ser la gestión del riesgo para nosotros acá en el ministerio? ¿Cómo vamos a abordar el riesgo? ¿Cómo lo vamos a atender? Hay que hacer talleres, bueno, esa sería como una sugerencia que yo propongo para todo el ministerio. Traemos en una estrategia de educación para la gestión del riesgo, aquí. Yo creo que el edificio tiene buenos cimientos, pero por lo menos mientras se tengan ahí, pues trabajemos en algo que minimice algún riesgo, ¿no? Un riesgo de incendio, cualquier cosa, ¿no? Entonces, aquí se proponen estrategias de difusión de la misma, de comunicación, de educación, de participación y de información y otras que ustedes consideren que que se puedan, digamos, alcanzar, desarrollar para difundirla a nivel de todo el ministerio o de toda la institución. A ver, aquí hay una cosa importantísima que es la huella ecológica, que está dentro de la gestión, dentro de la estrategia de educación ambiental para la gestión del riesgo. La huella ecológica se ha considerado como una causa de la generación de los riesgos, porque nosotros, por supuesto, estamos interviniendo, sí o no de manera adecuada, los recursos naturales. ¿De qué manera nosotros estamos exagerando el uso y el abuso de los recursos naturales? Entonces la huella dice, huella ecológica asociada a la vulnerabilidad y a las condiciones sociales, productivas, económicas y territoriales de los grupos humanos específicos. ¿Cómo se entiende la huella ecológica en nuestras regiones? Sería una pregunta. En la región, pues como esto va para todo el país, en nuestra localidad, en nuestra vereda, en nuestro barrio, sería interesante hacer un análisis en nuestro barrio. ¿Qué está pasando en nuestro barrio que sea causante o detonante de un riesgo, de un desastre también?
¿Cómo la identificamos? La huella ecológica es la manera en que nosotros estamos usufructando lo que la naturaleza mismo nos da. El agua, el oxígeno que nos da la vida, la luz. Este consumo de energía es una huella ecológica. El uso del Vidovin y de todos estos equipos tecnológicos están marcando una huella tecnológica. El gas que nosotros usamos en las casas es una huella ecológica. El uso del vehículo, Transmilenio está dejando una huella ecológica. El hecho de estar acá nosotros también estamos generando una huella ecológica. La cafetería, el restaurante, el ascensor que sube y baja, está generando una huella ecológica en nuestro entorno. ¿De qué manera la podemos controlar y o minimizar en la región? Los baños generan huella ecológica. El uso del sanitario, del lavamanos, el lavado de la loza, el uso de los desechables, que por comodidad, entonces ya no usamos vajillas de porcelana o bueno, entonces utilizamos el desechable, que también genera una huella ecológica. El uso de los productos sintéticos sobre todo en los restaurantes o en las pequeñas empresas que ya no utilizan productos, digamos, los están comprando como productos de garaje y eso hace que se vuelva más ácido el sitio donde se lavan los implementos usados. Eso es huella ecológica. La huella ecológica es generada de los riesgos, amenazas y de los desastres en nuestra región, ¿será? ¿Es generada? Bueno, son reflexiones que vale la pena tener en cuenta. Aquí era lo que yo les decía a ustedes, el control social de las vedurías, que nosotros podemos, como ciudadanos, podemos hacerle vedurías a una determinada gestión de una institución. Pero como estamos hablando de gestión del riesgo, pues nosotros podemos hacerle una determinada, eso es lo que llaman control social para la gestión del riesgo. A nivel municipal pueden haber vedurías para que miren la efectividad, los desarrollos de esos planes municipales que hay en la determinada región. Bueno, a ver, aquí hay una reflexión que sí es necesario leerla y me voy a permitir leerla. Andreus Mascrey es otro experto, pero social, que ve el riesgo desde un punto de vista más social que natural, o social más que de desastre, o sea, la generación de desastre es social. Y debido a los procesos económicos y espaciales que han ocurrido en América Latina, en los últimos 20 años los escenarios locales de vulnerabilidad son cada vez más heterogéneos y cambiantes. El riesgo, los desastres cambian, se presentan de diferentes maneras. Por lo tanto, ocurre un divorcio entre el imaginario formal que sustenta las intervenciones externas y los diversos imaginarios locales, pero reales, que maneja la población. Aquí hay una cosa clara y sencilla, es lo que yo les decía a ustedes, que es la articulación. No solamente tiene la última verdad el municipio o el gobernador, hay que darle participación a la gente. Si ustedes van al volcán Galeras, la población que está sentada allí, ellos tienen una percepción diferente del riesgo que pueden asumir o están asumiendo y de los desastres a lo que tiene una institución como el caso de la Unidad Nacional del Riesgo. O sea, hay que aceptar en cierta manera y respetar esas opiniones locales, lo que la gente vive a diario. Y sería muy interesante hacer ese estudio o esa conversación, no estudio. Mirar ustedes qué opinan del riesgo, ustedes por qué tal cosa. O sea, escuchar a la gente que ha vivido los desastres, sería interesante de qué manera ellos conciben que esa percepción, ese conocimiento que tiene la gente con lo que piensa las instituciones es diferente, es totalmente diferente. La gente piensa diferente a las instituciones, en otras palabras.
Por eso a veces me atrevería a decir, a veces hay políticas que no se deben caminar, porque es que el pensar, la situación de ellos es diferente a lo que el Estado puede pensar, y eso hay que reconocerlo, ¿sí? Una cosa es lo que vive allá la gente del común, en las ciudades, en los municipios, en las veredas, y hablemos de riesgos. Ellos interpretan y tienen una percepción muy diferente a la que nosotros podemos tener, y eso es válido. Y por eso es lo que yo insisto, hay que articularnos. Articular es hablar, sentarnos, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué ofreces? ¿Cómo lo trabajamos? Mirando un solo objetivo. Por lo tanto, bueno, ya existe un divorcio, ya lo leímos. Este desencuentro conduce al rechazo o fracaso de muchos de los programas de prevención y mitigación de desastres en la región. En palabras menos, palabras más, lo que piensa el gobierno, el Estado y lo que piensa la comunidad, que a veces no hay un punto de encuentro. Aquí voy a pasarlo con el debido respeto, no me voy a detener porque yo no sé hasta qué horas tendré, me dicen que hasta las 5, pero bueno, la presentación está un poquito larga, pero esto lo podemos pasar un poquito más rápido, pero lo traigo a colación para que ustedes conozcan, identifiquen qué riesgos hay varios. Esta es una clasificación que yo saqué de unos documentos pues oficiales, y es como para uno saber, dependiendo de las clases de riesgos, ¿sí?, cómo atenderlos, cómo manejarlos, cómo identificarlos. Habiendo ya teniendo claridad de que hay diferentes clases de riesgos, su tratamiento comienza ahí, su análisis, su antes, en el momento y su después es diferente. No es lo mismo identificar o manejar o atender riesgos sísmicos con riesgos químicos. Hay unos procedimientos para atender y minimizar, y por supuesto, pues, después de que suceda el hecho o el evento, entonces es importante aquí en este punto es importante tener por lo menos esa clasificación. No decir de que los riesgos, o cuando hablamos de riesgo, entonces es riesgo general y que hay uno solo, no. Aquí estamos hablando de riesgos sísmicos, químicos, hay riesgos biológicos, hay riesgos ambientales, hay riesgos ecológicos, hay riesgos epidemiológicos, hay riesgos etológicos, perdón. No pasa. Etológico, bueno, es hasta el momento conocida esa clasificación de riesgos. Entonces, para cada tipo de riesgos, pues habrá unos procedimientos, una formación, un conocimiento, un tratamiento, etcétera, etcétera. A ver, voy a llegar a un punto donde voy a exponer algunas causas de los desastres, partiendo ya teniendo como claridad lo que hemos venido mencionando a lo largo de la charla, de que los desastres no son naturales, somos generadores de riesgos, los desastres no son naturales. Entonces aquí esta es una compilación de Alan Lowell, vuelvo y repito, los invito a que lo lean, a que lo miren, porque estos investigadores como Alan Lowell y Andreas Mascray son muy fáciles de leer y muy sencillos, y dan con claridad explicación de qué es un desastre, de qué es un riesgo, de qué es la amenaza, cómo se genera, etcétera, etcétera. Los desastres naturales no son directamente dependientes de los procesos físicos, ya se ha dicho a lo largo de la charla. Sí hay parte, digámoslo así, de compromiso de aspectos naturales, pero el que le pone el detonante a que se genere un desastre es el mismo ser humano. Entonces ahí se dice que por razones de pobreza,
condiciones económicas, condiciones políticas, todo eso configuran los desastres. Muchos desastres ocurren en áreas que experimentan un cambio ambiental y social muy acelerado. Sectores o regiones o bueno, lugares donde se invaden, si me permiten la expresión, se cambian los usos del suelo por otro tipo de actividades. Entonces ahí son detonantes que van configurando los escenarios para que se generen los desastres. Los desastres tienen una recurrencia irregular en países pobres, se los vinculan cada vez con el hecho de que el rango de respuestas para combatirlo está severamente limitado por la falta de recursos. Es otra cuestión que desafortunadamente aquellas personas o poblaciones que han tenido o han sufrido, la recuperación no es tan rápida como se espera. O sea, la respuesta de atención no es la mejor, pero ¿por qué? Se dice que es por las mismas condiciones que se mantiene el status quo de esa región o de esa situación ahí, de esa localidad. O sea, yo también quiero insistir acá que un desastre hay que verlo en esos tres momentos, en el antes, en el ahora, en el momento y en el después, pero hay que mirar el contexto. El desbordamiento de un río en Europa no genera los mismos impactos que generan aquí en un país de América Latina, o un sismo. ¿Sí? Las condiciones de territorio, las condiciones sociales, las condiciones políticas, con base a esas condiciones asimismo, podría decirse que es el desastre. O el desastre, viéndolo desde otro punto de vista, muestra en qué condiciones está ese territorio, está esa población ahí. Y eso es cierto. O sea, no es lo mismo, voy a volver a poner el ejemplo. Claro, la erupción de un volcán, pues por supuesto aquí o en Europa o en África, donde sea, donde hayan volcanes, por supuesto va a generar un desastre, ¿cierto? Un desastre natural. Se habla de desastre natural, pero cuando hay población, que quede claro esto, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver. Dependiendo de las condiciones socioeconómicas, así mismo es el desastre, en otras palabras. Bogotá, que está tan superpoblada, yo no me imagino qué puede pasar frente a O miren lo de las inundaciones. Miren que Fusagasugá pues hubo cierto desastre, pero no fue tan mayor. Hubo sí muertos, pero dependiendo del momento, o sea, de cómo está el territorio, como digo yo, su gente, sus condiciones económicas, sociales, de vida, asimismo se puede generar la catástrofe. Sigamos. Se destaca que las víctimas de desastres no son culpables por sus propias desgracias. Ellas no necesariamente carecen de una adecuada percepción de las amenazas. Aquí hay una cosa que hay que modificar y cambiar. Aquí no hay que echarle culpas a la gente. Aquí hay que echarles ¿a quién? ¿A la naturaleza o a la gente misma? Es una reflexión que yo quisiera que cada uno allá se la pudiera llevar y mirar de qué manera puede contribuir, porque son realidades que se viven. Una persona, un caso que yo conocí en Girón, Santander, el Río de Oro, estando Uribe, el gobierno de Uribe, se llevó una avalancha y se llevó prácticamente todas las casitas que estaban ahí al pie del Río de Oro. Pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué se hizo? El gobierno le dijo al alcalde de Girón, necesito un terreno para reubicar estas familias. No se reubicaron. La gente que hizo, pues volvió y se asentó en el mismo sitio. Y por desgracia, pasó otra avalancha y volvió. Entonces aquí hay cosas que hay que tener mucho cuidado en esos análisis.
O sea, fíjense que aquí entra la voluntad política, entran las condiciones sociales, económicas. Es lo que yo les decía a ustedes de las poblaciones que viven al lado del volcán Galeras. Yo no me voy porque ¿para dónde me voy? No tengo para dónde irme. Yo prefiero que me sepulte el volcán. O sea, esas lógicas, esos pensamientos hay que tenerlos presentes. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Se destaca que las víctimas de los desastres no son culpables por sus propias desgracias. Muchas veces pensamos de que ellos son los mismos culpables que porque le vino la casa a bote o un derrumbe o lo que sea, ellos son los culpables. Aquí hay que ser muy claro en eso y eso es evidente de que hay condiciones que obligan que existan esas situaciones. En la mayoría de los casos en países menos desarrollados la gente tiene pocas opciones más que ubicarse en escenarios inseguros. Tienen poco tiempo para prepararse para la emergencia y les falta recursos para recuperarse de los desastres. O sea, aquí sumarle la miseria, sumarle la pobreza, sumarle las alternativas de opción de cambiar de vida. Se me adelantó. Se pone en duda la premisa de la visión fisicalista, ya se ha dicho de alguna manera, ¿sí?, sobre la naturaleza accidental de los desastres, poniendo énfasis en que la mitigación de los desastres depende de un cambio estructural de la sociedad. No es el río, no es la montaña, somos nosotros los generadores de riesgo, por condiciones que ya se han dicho en varias veces. En la mayoría de los desastres, las relaciones sociales, económicas y políticas prefiguran los desastres. Quiero que lleven esa reflexión, que la analicen, que la miren con detenimiento. Aquí hay una cuestión, perdón, la percepción. Han habido y aún se mantienen lo que el campesino, lo que la población o aquellas comunidades que piensan que los desastres son amenazas divinas o como dicen ahí, maléficas o de dioses, ¿sí?, le atribuyen esos desastres a otras cosas mágicas, digámoslo así, a dioses, a un castigo divino, etcétera, etcétera. Y hay una cuestión que desafortunadamente, señor, exactamente, y esta posición, esta percepción hace que nosotros no actuemos. O sea, aquí debe haber un cambio de mentalidad, pero repito, hay que respetar, por supuesto, lo que piensan los demás en regiones como los del volcán Galeras sobre el desastre. Pero esto se mantiene, el desastre es visto como algo natural o maléfico o que es un castigo divino, etcétera, etcétera, etcétera. Ve. Un poquito falla. ¿Serán las pilas? Bueno, aquí llegamos al punto de que yo quisiera que nosotros pudiéramos diferenciar qué es el fenómeno natural y qué es un desastre natural. No son sinónimos, no son iguales y no supone el primero no supone el segundo. ¿Qué es un fenómeno natural? Pues es toda manifestación de la naturaleza, tiene su propia dinámica de funcionamiento interno, existen algunos fenómenos con cierta periodicidad y de aparición sorprendente. Ahí es donde muchas veces nosotros fallamos en el antes de, o sea que tenemos que tener una formación no solamente técnica, sino prepararnos para cualquier tipo de evento. Esto es un fenómeno natural. Todos los fenómenos naturales no son desastrosos, aquí suena como paradójico, pero dependiendo de las condiciones en que esté una determinada población. Porque un ejemplo, si hay un sismo en un determinado lugar y no está tan poblado, pues, o que las casas, un ejemplo, estén bien, la sismorresistencia o lo que sea, estén bien hechas y construidas, pues
no se ven daños, no se ven tanto los daños, los desastres, ¿sí? Todos los fenómenos naturales no son desastrosos, o un vendaval, o una avalancha, etcétera, etcétera, siempre y cuando pues no se impacte a la población. Se pueden dividir en previsibles o imprevisibles, que eso es el ejercicio que yo les recomiendo, que si ustedes pudieran llegar a hacer aquí una estrategia de educación de gestión del riesgo, qué interesante que ustedes pudieran identificar aquellos que se ocultan, que están ahí, pero que con el simple ojo no se ven, pero ese puede ser un detonante de un riesgo y quizás de pronto de un desastre. Lo anterior depende del grado del conocimiento que los hombres tengan acerca del funcionamiento de la naturaleza. Bueno, ¿qué pasa? Y desastre natural es sencillamente la correlación entre fenómenos naturales peligrosos, dirán ustedes cuáles son, y las condiciones sociales, económicas, físicas y vulnerables. Es la suma de lo natural más las condiciones en que está una determinada población. Si hay un derrumbe, si hay un tsunami, si hay un terremoto, si hay cualquier fenómeno natural que impacte a las comunidades, ahí es donde se entiende eso como un desastre natural. Entre las condiciones físicas vulnerables están situación económica, que ya se ha dicho, precaria, viviendas mal construidas, suelos inestables, mala ubicación de las viviendas. Lo que nos dice Alan Lau es somos generadores de riesgos. De los ríos, etcétera, etcétera. De las pendientes, etcétera, etcétera. Hay muchas condiciones que uno puede identificar que pueden, como digo yo, ser detonantes de los desastres o generar mayores riesgos y mayor vulnerabilidad y mayor amenaza en la población. Después de los desastres, en algunas ocasiones se suelen presentar grandes inversiones. La idea es lo contrario, evitar, atendiendo el desastre, se invierte mucho. Lo interesante es que mejor esa inversión, si se tiene prevista o que se dice que es posiblemente que pueda suceder algo, pues aquí vuelvo yo a hablar de una voluntad política. Hacer gestión del riesgo no es fácil, ¿sí? Que se está hablando de todos los componentes. Entonces atendamos el antes de, porque atender el desastre como tal es más costoso que mitigarlo con el fin de evitar de que se genere. Hay una relación que es indiscutible, que no se puede separar: desastre más la sociedad y el desarrollo. Dependiendo del desarrollo de una determinada población, de esa sociedad, asimismo se configuran los desastres. ¿Está claro? ¿En qué sentido lo digo? Dependiendo de las condiciones físicas, económicas de una determinada población, asimismo es el desastre. En muchas ocasiones los desastres originan retroceso al desarrollo, eso sí es cierto. Hay en algunas ocasiones de que sucede algo y como que allá como que la realidad en una determinada región como que o hay traslados, hay migración, o hay abandono del campo, o hay muchas cosas que se pueden presentar cuando se presenta algún desastre. Y cada vez la vulnerabilidad aumenta en los países más pobres por las mismas condiciones que nosotros o en América Latina se viven. Todo impacto ambiental severo es un desastre, eso sí está marcado, se está visto técnicamente también. Todo impacto ambiental severo genera un desastre. Se enfatiza más en el postdesastre, aunque la ley 1523 nos está diciendo organícense y atiendan, cuadren sus cosas, organícense, prepárense, conozcan el riesgo, manejen el riesgo para minimizar los desastres. Y por último, poco seguimiento, que aquí hay otra cosa muy interesante, es la ayuda psicológica después de los desastres. O sea, dentro de la estrategia se busca de que también se eduque, se forme la gente, se sensibilice, que después de un desastre, en qué condiciones psicológicas, incluso morales y espirituales, puede verse la persona afectada. Yo creo que ya casi estamos para acabar. O ya acabamos, prácticamente acabamos.
A ver, yo dejo aquí algunas páginas web donde ustedes pueden consultar más información sobre el tema. Hay unas páginas como gestiondelriesgo.gov.co muy interesantes, desenredando, y bueno, en fin, ahí se las dejo para que con su interés y conocimiento y bueno, voluntad ustedes puedan avanzar y profundizar un poquito más en estos temas. A ver, y aquí finalmente están los recomendados. Alan Lowell, el libro Viviendo en Riesgo, él dice una cosa muy interesante que nosotros, como que, ¿en qué sentido él dice viviendo en riesgo? Que llegamos no a sensibilizarnos, sino a no actuar frente a los riesgos. Es muy diferente. Nosotros estamos viviendo en riesgo, cualquier tipo de riesgo. Lo que pasa es que uno, o no lo identificamos, o dos, no hacemos nada. Pues hacer nada en cierta manera. Es un libro que incluso lo pueden bajar por internet. Y Mascret y Andreu, Los desastres no naturales, otro libro excelente que se los recomiendo. Hay una declaración de Cartagena sobre la reducción de la vulnerabilidad que se dio en el 94, pero que todavía es vigente. Dice foro preparado para la Conferencia Mundial de Reducción de Desastres. Es una declaración muy interesante sobre cómo nosotros en América Latina, cómo se atiende y cómo se maneja el riesgo. Hay un libro muy interesante sobre el cambio climático que se llama El ABC del cambio climático, que también hay muchos conceptos y temas sobre riesgos. Y el COMPES 2700 o 2700 del 2011, la Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas de Acciones en Materia de Cambio Climático, que también va de la mano con los riesgos. Pues yo creo que rindió. No sé a los organizadores si hay preguntas, dudas o inquietudes, o no sé, doctor Nelson, yo espero que la charla un poco como apresurada, pero el interés mío es llegar a socializar más de una manera no técnica, sino conceptual, qué es los riesgos, cómo los entendemos, por qué se generan, su clasificación, etcétera, etcétera. O sea, no hay que ser tan especialistas porque una cosa, recordemos, por favor, lo estructural y lo no estructural. O sea, nosotros sí podemos, cada uno de ustedes, replicar en sus casas, con sus amigos, que el riesgo se puede mitigar, el riesgo se puede prevenir para evitar grandes desastres. Y la otra idea que yo quise dejar es que no le echemos la culpa a la naturaleza. La naturaleza no tiene la culpa. El causante de los desastres es el mismo hombre, no es la naturaleza. De todas maneras, yo le agradezco de verdad la invitación, pues en nombre mío y por supuesto del Ministerio de Ambiente. Qué bueno estos intercambios de conocimiento, de la presencia que están ustedes acá, aquí en el auditorio, y los que muy amablemente también pudieron observar vía internet la presentación. Les agradezco inmensamente. La tarea que yo les dejo, seamos un poquito más críticos en el sentido, no critiquen al exponente, no, sino entremos a investigar y a criticar qué estamos haciendo por la gestión del riesgo a nivel país. Yo pude haber cometido errores, pero el tema es claro de que el problema no es la naturaleza, el problema es el ser humano, y como muchas políticas, muchos planes, programas y proyectos han fracasado, y por qué en Colombia y en América Latina día a día se generan malos desastres. O sea, pues bienvenida a las críticas, pero el mensaje, creo yo, que la idea es esa, de que miremos realmente cómo lo estamos haciendo y qué podemos hacer frente a la gestión del riesgo. Yo les agradezco también, pues por supuesto, al equipo técnico, al doctor Nelson, que fue de las personas pues que también permitió que se diera, y a ustedes aquí los presentes y a los que están por internet, muchísimas gracias. Y excúsenme pues todo lo mal dicho, pero bueno, el esfuerzo fue muy interesante.
Estoy muy contento por estar acá, es un espacio que me gusta a mí, pero bueno, muchísimas gracias. Una feliz tarde. Bueno, que esté muy bien. Un aplauso, por favor, para el doctor Jorge. Al resto del auditorio, pues no me resta más que decirle muchas gracias por su acompañamiento, como siempre, tan gentil, muy amables, y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias para todos. Gracias, muy amables.